Hola a todos y bienvenidos a SISU Peak Performance Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Javier Conti, especialista en psicología clínica. Javier, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí y de poder compartir un ratito contigo, hablando de cosas de psicología que me parece muy interesante poder abordar. Genial, Javier, un placer tenerte aquí y un tema muy importante, no solo para los deportistas, sino para la sociedad en general, el trabajo de los psicólogos. Antes de que nos metamos en materia y hablemos de lo importante que es la psicología en nuestra sociedad y sobre todo para los deportistas, el tener un recurso, el tener a alguien con el que poder contar durante la temporada, Ujú. cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste al mundo de la psicología? Bueno, pues la verdad que fue un camino largo y duro en ciertos momentos, porque al final no fue una decisión nada más terminar bachiller, sino que hice 2 años de TAFAD, que es un grado superior en el que pues, te ayudaba a coger nota para poder alcanzar la universidad y se centraba básicamente en deporte. ¿Qué pasa? Que pues esos 2 años me hicieron reflexionar acerca de mi situación relacionada con el deporte, que lo veía como más hobby, y en esos 2 años lo veía como un poco más obligación o como me costaba un poquito más poder quitar esa perspectiva del deporte. Y bueno, decirte que yo he estado compitiendo en fútbol 15 años aquí en España, entonces no he tenido muy buenas sensaciones con el fútbol, me he lesionado un montón y se combinó las dos cosas, tanto deporte con lesiones, que me hicieron como dar un cambio de perspectiva a mi objetivo de cara a estudio, donde pues me podía decantar un poquito más por INEF y demás. Al final decidí que me venía mejor un espacio más tranquilo, más seguro, donde pudiese ser charlar tranquilamente, sin mucho ajetreo, y ahí es donde encontré el objetivo de la psicología como una forma también de encontrar ese bienestar que me gustaba y que me hacía estar tranquilo. Ujú. Qué bueno y qué interesante que tuviste que, bueno, pensaste en entrar en el mundo de la psicología, ¿no? Y fue Ujú. un poco un cambio, ¿no? Porque empezaste con la parte de ciencias del deporte, ¿no? A lo mejor un poco de entrenamiento personal, la actividad física, y luego te fuiste guiando hacia más la psicología. Sí que has comentado el tema de las lesiones. ¿Hubo algo también en particular durante esos 2 años donde estuviste estudiando la especialidad en educación física que Ujú. te hiciera guiarte hacia la psicología? Realmente fueron la motivación por encontrar un cambio de rumbo, lo que me hizo dejar a un lado el deporte, no enfocarlo tanto como algo obligatorio en ese momento, sino como un hobby, y veía que se me estaba solapando. Tuve también la oportunidad de poder moverme a Estados Unidos a poder jugar en algún momento allí, pero bueno, tomé la decisión de quedarme en España, y un poco percibido por todos los condicionantes de lesiones y todo lo que implicaría el cambio a otro país, pues me llevaron a quedarme en España, y con mi mentalidad de cambiar un poco el focus deporte a un poco más orientado en la psicología y en estar más en un ambiente como más relajado y más tranquilo, sobre todo a nivel físico. Ujú. Genial. Y para el que no esté familiarizado mucho con el tema de la psicología, puede ser que es la primera vez que lo esté escuchando en este podcast. ¿Qué es Ujú. la psicología y qué hace un psicólogo? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, porque al final hay muchas corrientes dentro de la psicología. La que más llama la atención para todo el mundo es la psicología clínica, que es aquella que pues se enfoca más en conocer aspectos de aprendizaje de las personas, cómo poder conocer y explorar ese comportamiento, esas variables que influyen a cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos. Y al final, el mero hecho de conocer un poquito más sobre cómo somos los seres humanos en distintos contextos es lo que más llama la atención a las personas cuando viene la palabra psicología.
Pero decirte que no solo está esa parte, sino que también tenemos otras áreas como pueden ser psicología social, psicología educativa, psicología deportiva, recursos humanos, psicología de organizaciones. Hay un campo amplio dentro de varias ramas dentro de la psicología y sí que es cierto que, bueno, lo que más suele llamar la atención es la psicología clínica, que es por donde yo más me he decantado. El hecho de conocer esos procesos de aprendizaje que hay subyacentes a lo que, cómo nos comportamos básicamente y también encontrar una satisfacción de el hecho de trabajar estas cosas con personas que necesitan herramientas para afrontar ese día a día, pues me llenaba y me llena de gratificación saber que poco a poco el trabajo diario y pasito a pasito, las personas poco a poco consiguen esos objetivos de encontrar un bienestar, que es lo que engloba más a la psicología, poder encontrar el bienestar de esas personas que acuden a terapia. Ujú. El tema del bienestar, cuando hablamos de una persona que quiere estar bien, ¿no? Ujú. Consigo misma. Tú como psicólogo, ¿cómo ayudas a esa persona que se encuentre bien? Bueno, pues intentamos, como psicólogos o yo en concreto, pues intentamos recoger la máxima información de qué es lo que le ha llevado a consulta, qué cosas ha ocurrido durante toda su vida, esa historia de aprendizaje, los eventos que han podido condicionar que a día de hoy se pueda comportar de una manera o de otra, situaciones que le estén generando alto impacto en su día a día, como pueda ser estrés, como pueda ser también situaciones de eventos negativos que puedan ocurrir y ponerlo todo encima de la mesa y ver qué cosas son las que están manteniendo ese tipo de problemática en consulta o en su día a día, obviamente, pero se pone en consulta y de ahí intentar encontrar poco a poco esas herramientas que ayudan a poder identificar mejor y poder incidir en qué cosas son las que están generando ese malestar y también explorar qué pensamientos, qué emociones y qué conductas está llevando a cabo la persona para intentar solucionar esa situación o, pues, en su defecto, qué cosas ha ido aprendiendo durante toda su vida que le han llevado a aparecer en consulta para mejorar y encontrar el bienestar que busca. Ujú. Has hablado del aprendizaje y el estrés, y creo que son dos temas fundamentales que afrontan los deportistas hoy en Ujú. día en cuanto a cómo se han ido educando, ¿no? Consciente o inconscientemente durante su etapa formativa y luego cuando entran en el mundo profesional. El tema del aprendizaje en cuanto a ese diálogo interno, ¿no? Ujú. Del que hablabas. ¿Cómo puede afectar el diálogo interno en una persona? Ujú. Bueno, al final muchas veces lo que pensamos está muy relacionado con cómo nuestro cuerpo reacciona a ciertas situaciones y también influye en cómo nos comportamos. Forman parte como de un triángulo que cada vértice representa la parte de pensamiento, la parte fisiológica emocional, que es más reacción del propio cuerpo, y la parte conductual, que es un poco más esas conductas motoras que llevamos a cabo. Entonces, al final, esos deportistas, en base a experiencias previas, a lo mejor de fracaso en algunos momentos en su vida relacionado con el deporte o no con el deporte, han ido condicionando un poco esa forma de ver las situaciones, esa forma de pensar, ese diálogo interno, las conductas derivadas de ese diálogo, de esos pensamientos negativos que suelen atribuirse a ellos mismos en muchos de los casos. Y claro, al final eso repercute en el rendimiento deportivo y acaba generando sensaciones pues o de estrés o ansiedad sobre el fracaso que puedan cometer en cualquier ámbito de su vida, en concreto pueda ser el deporte. Entonces, al final, el objetivo es intentar incidir en esos pensamientos, pero también teniendo en cuenta las otras variables que he mencionado, que son las que interaccionan mutuamente y al final en psicología lo que más se trabaja y lo que más contacto directo para poder trabajar es la conducta. Luego de ahí puede ir derivado y puede afectar de una manera positiva a esa manera de pensar, a esa manera de
sentir a nivel fisiológico y poco a poco ir encontrando un equilibrio para que todo se encuentre dentro de una misma línea y no haya oscilaciones a nivel de o pensamientos muy negativos o conductas muy erráticas o unas sensaciones corporales muy intensas. Al final es intentar encontrar un equilibrio en todo eso y por eso en terapia es donde se ponen encima de la mesa aquellas cosas que suceden antes de esos pensamientos, de esas conductas, de esas sensaciones y qué es lo que ocurre después, para ver qué patrones son los que los jugadores, en este caso deportistas, llevan a cabo y mantienen ese tipo de pensamiento, en este caso, que les hace entrar en bucle y les hace condicionar un poco su rendimiento en el mundo deportivo. Ese pensamiento en bucle que has escrito, yo me lo he Ujú, encontrado mucho con deportistas, ¿no? Sobre todo cuando se produce una derrota o ujú, tienen que lidiar con fallos constantes en un partido, ¿no? Por ejemplo, el típico jugador que falló un par de pases, su marca a lo mejor mete gol ujú, y tiene que afrontar, por ejemplo, ese fin de semana, ¿no? Para realizar el partido. Y es verdad que mucho de ese diálogo interno, ¿no? Se convierte en negativo si no eres capaz de detectar el cómo te estás hablando a ti mismo. ujú, Entonces, en la fase del aprendizaje, has mencionado antes que hay una manera en la que nosotros nos estamos hablando en el día de hoy por ujú, algo que nos sucedió en el pasado, ¿no? Ya ujú. sea con nuestros padres, nuestros amigos, la sociedad, etcétera. ¿Puedes contarnos un poco cómo abordas tú ese diálogo interno y cómo montas ese mapa que te has Ujú. descrito antes? Sí, al final, inevitablemente como seres humanos llevamos una historia de aprendizaje a nuestra espalda y en base a situaciones que han ocurrido, pues nos vamos comportando de una manera u otra. Que nuestros padres, por ejemplo, hayan podido ser exigentes en los estudios, exigentes en el deporte, no permitiéndonos fallar, no permitiendo el error, condiciona mucho a que en una vida adulta o en una vida en el mundo deportivo, cualquier fracaso o cualquier error sea tomado como algo negativo y no como una base de aprendizaje. Entonces se quedan instaurados muchas veces esquemas de procesamiento, esquemas cognitivos que nos han ido traspasando a lo mejor nuestros padres con comentarios o con formas de gestionar situaciones en las que nosotros estábamos involucrados y eso generaba que a día de hoy pues esos pensamientos en situaciones similares o en las que hayan sido parecidas a las que nuestros padres nos hayan podido enseñar, pues condiciona un poco, en este caso, el rendimiento deportivo, por ejemplo. ¿Qué pasa? En terapia se busca también lo que he comentado antes, poner encima de la mesa esos pensamientos, de dónde provienen esos pensamientos, qué emociones transmiten también, mucha frustración, mucho enfado, ansiedad también puedan generar esos pensamientos y con ello pues ir tratando de encontrarle un sentido, encontrar unas alternativas, porque muchas veces esos pensamientos aparecen de manera automática, aparecen de manera intrusiva, que no sabemos por qué, pero aparecen. El hecho de quedarse anclado en ese pensamiento nos ocurre a todos, que es como quiero salir del bucle, pero no puedo. No puedo porque no he encontrado unas estrategias de momento que me puedan permitir desconectar de esa parte. Entonces, en terapia se busca mucho trabajar con qué otros pensamientos se pueden sacar alternativos a esos originales, explorar un poquito más allá dentro de esos esquemas cognitivos que hay y el trasfondo que tienen y en base a eso ir planteando pues lo que hemos dicho, alternativas para ver que puede aparecer ese pensamiento pero teniendo la habilidad y el dominio poco a poco de encontrar una alternativa o varias alternativas que nos dejen ese pensamiento más negativo a un lado por otro un poco más neutro o si es posible algo positivo para nosotros actuar también en base a esos pensamientos que estamos teniendo en el momento del partido o incluso en el fin de semana después del partido y viendo un poco en perspectiva qué ha ocurrido y minimizando un poco esas pequeños errores o fallos que al final, si nos quedamos con la parte negativa, va a influir en nuestro rendimiento, probablemente, pero si los vemos como un aprendizaje, nos ayudará a mejorar de cara a futuro. Ujú. Me ha gustado mucho esa última parte porque al final
no se trata entonces de lo que nosotros interpretamos, no Ujú, de lo que nos sucede necesariamente, ¿no? El ejemplo este del deportista que tiene el partido, el juego, el fin de semana, puede tener un muy buen partido, puede tener uno muy malo en el caso de que tenga uno malo. Consiste entonces, y supongo que es lo que se trabaja, ¿no? En la terapia, la historia que se cuenta ese jugador del partido que ha tenido y lo que significan esos fallos. ujú. Sí, al final es lo que hemos comentado antes de él atribuye esos pensamientos a esa historia que ha podido vivir y le condiciona un poco a la hora de llevar a cabo ciertas acciones dentro del terreno de juego o fuera. Al final esos pensamientos evocan ciertas emociones. eh, la más característica es la ansiedad, cuando el hecho de fallar me genera activación, genera mucho malestar. Al final, se trata de buscar también estrategias de afrontamiento ante estas situaciones. Muchas veces es difícil incorporarse en el partido o en el propio momento, pero también hay estrategias que se pueden ir implementando poco a poco en casa, porque al final esos pensamientos no solamente aparecen en el terreno de juego, seguramente puedan aparecer en algún otro ámbito de la vida y que condiciona un poco el desempeño en X área. Entonces, al final en consulta también trabajamos con aspectos que involucran disminuir esa intensidad fisiológica que muchas veces generan esos pensamientos con pues respiraciones diafragmáticas, em, relajación progresiva de Jacobson, que también es una estrategia que se usa mucho para disminuir la intensidad o la sobreactivación que produce el pensamiento y también llevar a cabo, pues, si esos pensamientos están muy presentes en el día a día y genera una activación muy alta en general, pues intentar encontrar actividades que puedan permitir desconectar de esos pensamientos, intentar encontrar actividades gratificantes que ayuden a relajar, intentar encontrar hábitos que puedan facilitar esa disminución de la activación, como puedan ser pues una buena alimentación, higiene del sueño. Cuando intentamos ir a dormir y pensamientos que nos abordan nos activan, pues intentar poco a poco encontrar herramientas eficaces para que esa activación no sea tan alta, sea en el campo o sea en la vida diaria, y que con ello podamos encontrar como un poco más ese bienestar y esa estabilidad, sobre todo a nuestra reacción fisiológica, que es la que más nos genera desagrado. Esa parte de conseguir calmar nuestro cuerpo, ¿no? Bajar esa activación, sobre todo en esos momentos de ansiedad. Uno de los ejemplos clásicos que me encuentro con los deportistas con los que trabajo es justo antes del partido. O si, por ejemplo, tienen un partido importante o a lo mejor tienen que hacer unas pruebas en un equipo diferente, en un ambiente que es diferente al que están ellos acostumbrados normalmente. Ellos me cuentan que tienen esa respuesta, ¿no? Del organismo de que algo va a pasar. Ujú. Y si no puedes controlarlo, pues al final eso te va a afectar en tu rendimiento. ¿Cuáles son algunas de las herramientas del tema de la respiración? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros notamos que esa respuesta de ansiedad es demasiado, que nos sentimos demasiado activados en ese Ujú. momento? Bueno, al final esa respuesta de ansiedad muchas veces se cataloga como algo eh, desagradable, y como es algo desagradable no lo queremos sentir. Muchas veces intentamos encontrar estrategias para evitar ese malestar, y lo que genera muchas veces es justo el efecto contrario, que aumente esa intensidad, que aumenten esos pensamientos, preocupaciones, esos pensamientos negativos. Entonces, muchas veces esa emoción está dando información. Esa información hay que escucharla, ver cómo se muestra en el cuerpo y en qué situaciones son las que me generan esa sensación de activación, y intentar en muchas ocasiones el querer eliminarla va a generar el efecto contrario. Entonces, en consulta, el objetivo es modificar poco a poco esa percepción de esas situaciones para que de cara a futuras
no se produzca esa activación tan alta, sino que se produzca mínimamente dentro de lo posible para que la persona poco a poco vaya encontrando ahí esas herramientas o qué cosas son las que necesita implementar primero en terapia para conocerlas y luego poco a poco llevarla al terreno de juego en este caso u a otras áreas. Al final las estrategias se van implementando en terapia, a lo mejor es difícil implementarlas en un partido, pero a medida que se puedan hacer más dominantes y más accesibles, la persona podrá encontrar más facilidades para ello y con ello pues ver cómo esa activación, en vez de verla como algo súper desagradable, porque lo es, o sea, es una emoción desagradable, pero no por ello es mala. Las emociones que sentimos en el cuerpo no hay buenas ni malas, son o agradables o desagradables, pero todas ellas nos dan información. Cuando nos informan de esa ansiedad, habrá que ver qué es lo que desencadena toda esa activación y ver qué se puede hacer con ella. Ujú. Qué interesante lo que has mencionado de que las emociones son información, porque es verdad que muchas veces podemos tener, por ejemplo, a lo mejor un sentimiento de odio, de frustración, Ujú. de asco, ¿no? A veces, y nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, a eso que está ocurriendo en el ambiente o dentro de nosotros mismos. Entonces, como nosotros tenemos que intentar no echar esa emoción, tenemos que intentar no, por así decirlo, bloquearla, sino que tenemos que intentar aceptarla. Ujú. Eso sería parte del proceso psicológico positivo que debemos hacer. Totalmente, David, porque al final esas emociones son unas reacciones fisiológicas, suelen ser breves que tiene nuestro cuerpo ante determinados estímulos. Generalmente son estímulos externos, pero pueden también ser estímulos internos y nos están dando información. Por ejemplo, cuando estás en una discusión y algo te enfada de tu familia, de tus amigos, tus amigas, de tu pareja, se genera en ti una reacción fisiológica que cuando no coincide con aquello o te genera malestar, pues puede aparecer una emoción de enfado. El hecho de suprimir esa emoción, de no compartirla, em, o de incluso expresarla de una manera cuando estamos arriba de la intensidad, muchas veces nos enfadamos y a quien no le ha pasado que ha dicho cosas que no querría haber dicho, pero las ha dicho y luego se siente culpable después por las consecuencias. Mm. Ahí va un poco la forma en que lo haces, ¿vale? Que ahí es donde se trabaja, pero las emociones por sí hay que expresarlas, hay que canalizarlas de alguna forma. Habrá que encontrar las herramientas necesarias para poder hacerlo, pero importante poder compartirlo porque al final esas emociones reprimidas que no se comparten se pueden quedar en una mochila en nuestra espalda y esa mochila al final acaba pesando. Y esa mochila al final genera que somaticemos muchas veces todas esas emociones. Es decir, no compartir emociones a veces nos puede generar dolor de cabeza, nos puede generar náuseas, nos puede generar tensión muscular, problemas gastrointestinales. Al final son información que nos da nuestro cuerpo, pero que parece que no queremos atenderla. Cuando lo principal es poder identificar qué emoción estoy sintiendo. Para eso en terapia se trabaja mucho el aspecto emocional. En qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo y aceptarla, porque el hecho de aceptarla me va a dar información de qué pasos llevar, qué cosas necesito, al igual que cuando estamos tristes, eh, lo que más podemos pedir es un abrazo, un beso, cariño de nuestros seres queridos, porque en ese momento lo necesitamos. Si no expresamos eso, nuestros familiares no van a saber qué es lo que nos pasa. Mm. Entonces va a ser una emoción que nos lo vamos a llevar a nuestra mochila, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que una detrás de otra, la emoción de tristeza, por ejemplo, la emoción de enfado, esa ansiedad también que muchas veces no compartimos y solo a lo mejor no lo quedamos nosotros, pues son emociones desagradables, ¿vale? Pero tienen su función. Su función también es escucharlas y poder canalizarlas para que nuestro alrededor sepa qué cosas nos están afectando y cómo queremos ponerle solución. El deportista por los entrenamientos, la presión, las expectaciones que tiene de sí mismo y que pueden tener otros
de su rendimiento, sobre todo en esos años en los que de formación, ¿no? En los que la familia Ujú, espera que des lo mejor de ti mismo y que des el siguiente paso y todo el mundo está esperando ujú, a que total. firmes, ¿no? Por un equipo profesional. Entonces, esa acumulación de estrés continua, has mencionado que se puede sentir en el cuerpo, ¿no? Por Ujú, ejemplo, en algún músculo o en enfermarte, ¿no? Ese tipo de ujú. cosas, si no somos capaces de manejar ese estrés. Sí, David, totalmente. Al final, lo que ocurre es que nos genera mucha activación. Esa parte de estrés, lo que se concibe en psicología también es como la demanda es muy alta, la demanda percibida es muy alta y las herramientas que tenemos percibidas también, porque muchas veces es subjetiva esas herramientas, la percepción que tenemos de ella, perdón, al final genera como una diferencia que es ahí donde se vuelca ese estrés, me gustaría alcanzarlo, pero con las herramientas que tengo ahora no puedo, y si encima tengo factores que me influyen, como pueden ser la presión familiar, pues al final acaba generando que si este estrés se lleva de forma solitaria, en la que no se comparte con nadie, no compartes esas emociones de tristeza derivadas también de ese estrés, ese enfado, intentas gestionarlo de una manera solitaria, reprimiendo, al final ese estrés se canaliza de alguna manera y el hecho de somatizar es eso, ese estrés no ha sido tratado de una manera adecuada con las herramientas que se tienen en ese momento, pues puede generar sensaciones, pues como hemos hablado, a lo mejor más probabilidad de poder lesionarte, más rigidez muscular, más dificultades a la hora de concentrarte, a lo mejor incluso en un partido, mayor presión a la hora de desempeñar ciertas funciones dentro del terreno de juego o incluso ya en el mundo académico, laboral, familiar. Entonces al final hace que el no gestionar bien ese estrés y la forma en la que se percibe, pues nos hace también estar un poco más irascibles, nos hace estar un poco más, como dicen algunas personas, con la piel más fina, pero es por el hecho de que nos sentimos como que vamos a explotar, nos sentimos como que Mm. no estamos pudiendo solventar lo que nos ocurre y simplemente sumamos y sumamos y sumamos. ¿Qué pasa? Que toda esa suma a veces es con carga un poco más negativa y genera que ese estrés pueda salir por cualquier lado y muchas veces suele ser algo desagradable a nivel síntomas físicos. Con la psicología cambia un poco la perspectiva que se puede tener acerca de los problemas en el día a día o los problemas que más, aquellas situaciones que más impacto te están generando en la vida diaria y lo que busca la psicología es intentar encontrar alternativas, alternativas a esa gestión del estrés, a esa gestión de las emociones, a esa comunicación con los padres, con los familiares, con los amigos, a esa gestión de las metas, de los objetivos, de las expectativas de éxito, ver también el fracaso como un aprendizaje y no como un fallo, un error en donde Mm. anclarse. Al final, en terapia se busca que la persona pueda pensar en voz alta, que me gusta decirlo mucho, pensar en voz alta y pensando en voz alta en un espacio seguro, que al final la terapia es algo que facilita que se pueda expresar porque los profesionales, en este caso yo me incluyo, nos formamos para ello, para crear un ambiente en el que se ponga encima de la mesa todo aquello que le preocupa y ver en base a aprendizajes, en base em, a relaciones que hay o factores que influyen, pues intentar encontrar poco a poco que esa persona que vaya a un terreno de juego estresado por todo lo que le ocurre en su entorno, pues a medida que vaya soltando piedras de esa mochila que ya va cargando por toda la historia de aprendizaje que ha vivido, pues ir encontrando como ese bienestar que busca dentro de un terreno de juego lo que antes tenía y que seguramente con el paso del tiempo haya perdido, aparte de bienestar, motivación y ganas, que es lo que más repercute, sobre todo cuando hay tantos factores estresantes que influyen en el desempeño, por decirte, el desempeño futbolístico o a nivel de deporte. Y sobre todo el tema de la motivación, porque nosotros esperamos, ¿no? Siempre, como por ejemplo entrenadores, compañeros de equipo, Ujú. incluso nosotros que hemos jugado al fútbol toda la vida, Sí. siempre se espera que tengamos la motivación alta, ¿no? Que Ujú. siempre estemos motivados todos los días del año.
a nivel psicológico, a nivel fisiológico, ¿es eso posible, el estar motivado todos los días en todo momento? Pues siento decirte que no, que depende de muchas cosas, obviamente, en psicología todo depende de la situación, el entorno, las condiciones tanto biológicas, psicológicas, pero al final es imposible mantenerse siempre en una motivación alta o mantener la motivación siempre en el mismo eslabón, porque al ser humanos tenemos cosas que ocurren en nuestro día a día que nos generan un impacto. No tiene por qué ser en el mundo deportivo. Es decir, al final, muchas veces el rendimiento deportivo, si es bueno, es porque influyen muchos factores alrededor de la vida de esa persona que van en crecimiento, que son favorables. En cuanto a la situación familiar, la situación económica, la situación académica, la situación laboral, se generan dificultades, eso ya puede minimizar un poco la motivación, tanto en el trabajo como en áreas como pueda ser el deporte. Entonces, por eso en la clínica, en terapia, se busca no tanto la parte deportiva, la psicología deportiva se centra a lo mejor un poquito más en toda esa parte a nivel focus, solo deporte, motivación, quizá como principal objetivo, pero muchas veces la parte más clínica, la parte más personal, lo que es el día a día, familiar, laboral y académico o social, genera mucho impacto, genera mucho, cuando las cosas no están bien, genera que esa motivación fluctúe. Y al final serías de ser una máquina, poder mantener una motivación alta en todos los momentos, en todas las áreas de tu vida. Y si eso fuese así, acabaríamos explotando porque el cuerpo no está preparado para llegar a tanto. Necesitamos nuestro descanso y a veces nuestro descanso es que las cosas no estén tan bien como antes porque nos va a permitir aprender de que, vale, qué es lo que ha ocurrido para que no estén bien y cómo puedo yo generar una alternativa para decir, venga, vamos a trabajar en esto y vamos a ver qué factores están influyendo en que mi motivación en cualquier área no sea como antes. Y ahí es donde la terapia, la psicología empieza a encontrar como pequeñas migas de decir, ah, pues puede ser por aquí, puede ser por el otro lado, y qué herramientas son las que son necesarias poner encima de la mesa y trabajar juntos. Qué interesante, súper interesante porque muchas veces cuando vemos a un jugador en el campo, cuando vemos que está teniendo problemas y que puede ser que un entrenador piense que le falta motivación, no tiene que ver necesariamente con lo que le está ocurriendo en el campo, sino puede ser que haya tenido un problema en casa, puede ser que no le estén yendo bien las cosas en el colegio o en el Ujú, trabajo y es un problema externo, ¿no? Entonces la psicología, cuando tienes a alguien en esa consulta, le permite a ese jugador, en este caso, el poder analizar por qué tiene poca motivación y el utilizar, aprender herramientas que le puedan ujú, llevar mejor esos días donde no tiene mucha motivación. ujú. Totalmente. Al final buscamos conocer todo de la persona, qué áreas son las que influyen y en base a eso elegir las herramientas psicológicas más adecuadas para poder paliar un poco esos efectos negativos en muchos casos, que son los que generan ese impacto en la motivación. Y al final esto es como todo. Puedes estudiar mucho para un examen, pero que si el día por factores externos se complica, puede condicionar un poco tu rendimiento y no por ello sea en vano todo lo aprendido, sino que podemos estar muy preparados para muchas cosas, pero eso no quita que cosas que estén dentro de nuestro control y fuera de nuestro control influyan y condicionen el rendimiento o los resultados esperados en base a X prueba o X rendimiento o X área. Genial. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de aprender, ¿no? El tener ese momento de aprendizaje, porque antes han mencionado que los errores son momentos de aprendizaje. Ujú, Pero claro, dentro del deporte, en cualquiera que practiques, la opinión desde fuera o alguien que, por ejemplo, esté viendo un partido, ujú, es de criticar, es de decir, mira, este es el que está fallando, ¿no? De señalar. ujú, Entonces,
es un poco cambiar esa creencia o ese aprendizaje que el jugador ha tenido en este caso de lo que significa cometer un error. Nos Ujú. vamos al típico ejemplo en el que estás en el recreo jugando con los amigos y no, alguien te hace un caño, te hace un regate y se Sí. empiezan a reír de ti. Entonces, sería como el trabajo que se hace en terapia, ¿no? Consiste Ujú. en cambiar esa percepción de los errores. Totalmente, David. Se busca al final trabajar un poco qué impacto generan en mí estos comentarios. ¿Por qué me genera este malestar? Voy a explorar qué cosas han ocurrido en un pasado que me hayan podido eh, influir en este pensamiento, incluso en el momento actual también. El contexto determina mucho cómo nos comportamos, cómo interaccionamos con otras personas. Entonces, al final es trabajar un poco esa parte de cómo hago o cómo permito que me afecten ciertos comentarios de personas, en este caso, externas a su círculo cercano, y el valor que le tengo que dar a esos comentarios, a esos pensamientos también que me vienen a raíz de esos comentarios, a esas sensaciones, a lo que hago después. Entonces, ahí también es un trabajo complicado porque al final es lo que hemos dicho antes, trabajar con los pensamientos, trabajar con las sensaciones fisiológicas es mucho más difícil porque no hay un control sobre ello, ¿vale? Al final lo que podemos controlar muchas veces es en la gran mayoría de las veces es la conducta, es lo que nosotros hacemos. Es decir, si, por ejemplo, mi autodiálogo es negativo, me hablo de una manera negativa, en mi Ujú. mente está poder cambiarlo. Actitudes o acciones que puedo hacer más, a lo mejor más encubierto, como más pensativas, de decir, vale, si me viene este pensamiento, tengo una serie de pensamientos alternativos a estos y trabajar en ello y decir, me ha salido este pensamiento, tengo estos aquí. ¿Cuánto de útil es el pensamiento negativo que estoy teniendo? ¿Cuánta evidencia tengo de que esto sea así? Cuando reflexionamos acerca de ello, decimos, vale, pues al final eso es un pensamiento negativo, me lo ha generado un poco el comentario que ha hecho la persona, que me recuerda también a lo que me podían haber comentado mi entorno de amigos, mi entorno familiar. Entonces ahí es cuando tenemos que valorar cuáles son esos pensamientos y poder encontrar alternativas y al final el elegir esa alternativa es decisión nuestra. Es algo más conductual de decir, vale, me ha venido esto, yo puedo ponerme a pensar en otro tipo de cosas. Al igual que, por ejemplo, cuando vas a muchas veces ese autodiálogo de decir, bueno, me hablo mal en algunas ocasiones, pero por ejemplo, si te pones un post-it en el espejo del baño, cada vez que vas al baño, decir, mira, esto es lo que yo me tengo que decir en algunos momentos cuando me viene este pensamiento. ¿Cuántas veces vas al baño? Las que sean, pero ya el hecho de yo ir al baño ya dispara en mí que diga, venga, ahora tengo que ponerme a utilizar esta otra herramienta que ha pedido consulta. Pensamiento negativo, alternativa. E intentar encontrar contextos que me puedan ayudar a poder afianzarlo y poder utilizarlo de una manera más rápida en cuanto salga ese pensamiento negativo, que no hay control sobre él, pero tengo control en elegir qué alternativas quiero usar a ese pensamiento, que es lo que se trabaja muchas veces en terapia y cómo afectan esos pensamientos en el día a día o incluso en el momento de partido. Qué importante es tener esas herramientas de diálogo interno, de saber qué pensar, el recordarte. Creo que el ejemplo que has puesto, ¿no? Con el del POSIT puede ser uno que utilicen los jugadores antes de empezar, que lo Ujú. tengan, por ejemplo, en el vestuario, ¿no? Y a lo mejor tengan una frase o algo que hayan identificado, que hayan trabajado en terapia que les pueda ayudar a estar un poco más en control de la situación que puedan tener. Y entonces, esto consiste en tener herramientas que te puedan servir para afrontar distintos problemas que tengas en la vida, Ujú. ¿no? Porque has mencionado la parte del diálogo interno, has mencionado que si no somos capaces de identificar cómo hemos reaccionado en ese momento por algo que ha sucedido en el pasado, no podemos estar en control de la situación. Ujú. Es más difícil poder tener esa consecuencia positiva que nos gustaría. Al final, Mm. muchas veces es la reacción por sí genera una consecuencia y en base a esa consecuencia es donde queremos cambiar, porque al final esa reacción sabemos, podemos identificar de dónde viene
el qué es lo que ha ocasionado esa reacción, pero lo que determina es la consecuencia. Si la consecuencia me genera malestar, pues voy a intentar que no vuelva a ocurrir o voy a meter herramientas para que, por ejemplo, una discusión, cada vez que hay una discusión y yo elevo el tono de voz y digo cosas por mi boca que no debería decir y luego me siento mal, pues al final esa consecuencia de sentirme mal es la que está haciendo que cada vez que ocurra eso, reaccione de esa forma, ahí es donde tengo que entrar yo a trabajar. Tengo que decir, bueno, como que cada vez que reacciono de esta forma, luego me siento mal, ¿qué otras formas tengo de reaccionar o cómo puedo reaccionar para que luego no me sienta yo tan mal? Y en este caso, por ponerte el ejemplo que ya hemos puesto antes, en las discusiones muchas veces hay conflictos, hay distintos puntos de vista. El objetivo es experimentar esa emoción de enfado, pero en muchas ocasiones no es momento de compartirla en ese momento. ¿Por qué? Mm. Porque puede que estemos muy activados y esa activación es lo que nos genera que pensemos menos y que actuemos de una manera como más primitiva, más impulsiva. Entonces, al final lo que ocurre es que después reflexionamos y decimos, wow, no tenía que haberlo dicho así. Pero eso no significa que no compartamos la emoción de enfado, sino que cuando noto yo lo que hemos hablado antes, esas emociones en mi cuerpo, voy activándome, reconocer que es un enfado y decir, vale, esta emoción la estoy sintiendo, como tome ahora una decisión, puede que sea negativo o con consecuencias desagradables para después. Me tomo mi tiempo, me tomo mis 10 minutos, lo comparto con la persona, oye, me voy a ir 10 minutitos fuera y ahora hablamos de lo que me enfada, porque el objetivo es Mm. hablar de esa emoción. Hay que trabajar en cómo hablamos de esa emoción, pero el objetivo es poder compartir lo que te ha hecho enfadar, lo que te ha puesto triste, lo que te da miedo, lo que te da alegría, lo que te da asco. Eso es lo que hay que compartir y hay que trabajar en el cómo. Y aquí es igual, esas reacciones que tenemos, pues al final generan esas sensaciones como más desagradables después y ahí es donde queremos trabajar, porque al final no nos gusta estar en sensaciones desagradables, porque por la propia palabra dices desagradables, pues vamos a ver qué herramientas podemos encontrar para disminuir ese desagrado o incluso encontrar algo agradable en nuestros comportamientos o Mm. reacciones. Mm. Qué interesante y te tengo que decir que ojalá hubiera escuchado esta explicación que acabas de dar cuando jugaba, la importancia de saber cuándo hablar y cuándo no y cuándo mostrar Ujú, ese enfado o cuándo no. Porque te pongo algo que me sucedió varias veces durante mi carrera y es cuando el día de antes del partido sabes que no vas a jugar. O a veces el mismo ujú, día del partido, ¿no? Ves la alineación, ves que no te toca, que tienes que estar en el banquillo, y es cuando empieza, ¿no? Todo ese diálogo interno de no sé por qué ujú, no estoy ahí, tengo que estarlo, quién se cree el entrenador que es para dejarme fuera encima en el partido de hoy. Y es verdad que es difícil, al final vas aprendiendo con la experiencia a manejarlo un poco mejor, el que no se note, pero a muchísimos jugadores les pasa, ¿no? Cuando creen que van a jugar y no juegan ese fin de ujú, semana, ¿cómo manejan ellos esa frustración? Porque claro, si al final tú se lo muestras al entrenador o se lo muestras a tu compañero de equipo, ellos van a decir, bueno, este solo está bien cuando está jugando ujú, y cuando no está jugando está mal. Entonces eso va a afectar al final a tu rendimiento dentro del ujú. equipo y la percepción que tienen los compañeros y los entrenadores. En una situación así, Javier, ¿qué podría hacer un jugador para manejar esa frustración? Ujú. Complicada la pregunta, pero voy a intentar encontrar una pequeña explicación a ver cómo podría ser. Al final, esa frustración sigue siendo esa reacción del cuerpo que tenemos ante X cosa. Entonces, el hecho de no tener los minutos deseados, ese enfado, esa frustración, muchas veces la gente pues lo canaliza intentando mejorar en el día a día, decir, bueno, pues esto es así, voy a intentar ser mejor, voy a intentar encanarme el puesto, pero incluso a lo mejor con eso no es suficiente, ¿vale? Muchas veces también es importante que el entrenador sepa de nuestra frustración. Elegir las maneras adecuadas es lo que va a hacer que el mensaje llegue mejor, porque en base a cómo lo digamos tendremos una consecuencia y otra.
Lo mismo ese entrenador, tú le puedes compartir desde esa rabia en el momento que te dicen que no vas a jugar y mandarle por ahí, o reflexionar esos 10 minutos y decir, mira, creo que ahora como le llega esto, no voy a conseguir nada. Me tomaré mi tiempo y le explicaré qué es lo que me ha generado esa sensación o cómo me estoy sintiendo con todo aquello que me está diciendo el mister de que no me lleva, de no me convoca y ver qué necesita de mí, porque muchas veces es lo que tenemos que expresar para que la persona sepa qué es lo que nos está ocurriendo. Puede ser el entrenador o puede ser en casa, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tu pareja, con quien sea, decir, pues mira, me está costando que mi entrenador me diga que no y no sé qué más hacer. Claro, el no sé qué más, el no sé qué más hacer, al final es, vale, sigo nadando a mar abierto. No sé qué es lo que está pidiendo el mister. Voy a intentar hablar con el mister, voy a ver qué puedo hacer. Muchas veces estas decisiones no están dentro de nuestro control. Eso que sea algo, me gustaría reflejarlo, que muchas veces lo que podemos controlar son lo que nosotros podemos hacer, nuestras opiniones, nuestras actitudes, todo aquello que está dentro de nuestro control. Pero las decisiones del mister no están dentro de nuestro control. Entonces, nos puede preocupar, obviamente, nos puede generar malestar, pero no podemos anclarnos en eso. No podemos dejar que solo nuestro bienestar se determine por cosas que están fuera de nuestro control. Esto es como cuando quieres ir a trabajar y llegas tarde, porque tú siempre coges el bus a las 8 de la mañana y ese día el bus a las 8 de la mañana no ha aparecido y aparece a las 8 y cuarto. Te puedes enfadar y te puedes cabrear, pero realmente tú no tenías control de lo que ha tardado el autobús, el tráfico, el día, el tiempo. En esto ocurre igual. Al final, ese entrenador tendrá sus motivos. Ahí es donde tú tienes que preguntarle qué cosas necesitas, mister, para que yo pueda alcanzar el puesto o pueda quitarle el puesto al compañero o pueda jugar más. Y en base a eso ya tú vas a determinar qué actitud vas a tomar frente a ello, qué acciones vas a hacer, cómo vas a decidir pensar, cómo vas a intentar gestionar esa sensación de frustración y quizá con ello consigas más información y puedas llevar a cabo otro tipo de actitudes que te faciliten entrar en el equipo, básicamente. Y encuentro muy similar entonces esta explicación a lo que hablábamos antes de tener ese mapa, ¿no? Esa información, de entenderme a mí mismo, Ujú. entender las relaciones que tengo en ese momento y ver maneras, utilizar esas herramientas que me van a permitir en ese momento no mandarles por ahí al Por entrenador, ejemplo, por estar ejemplo. tranquilo, jugar el partido y ya al día siguiente o la semana siguiente cuando le ves otra vez, el intentar adquirir esa información Ujú. que le va a permitir al jugador a enfocarse en esas cosas que puede controlar, ¿no? El entrenamiento de la semana, su actitud, el cómo se muestra con los compañeros, todo ese tipo de cosas. Y Ujú. qué interesante el enfocarte en lo que puedes controlar, Javier, porque muchas veces, y creo que esto nos ha pasado a todos, cuando nos levantamos por la mañana, a lo mejor no has descansado bien, abres la ventana, está lloviendo, te metes en el coche, vas a ir a trabajar, tráfico, Ujú. llegas tarde al trabajo, y ahí es cuando empieza, ¿no? Todo ese bucle de hoy no merecía la pena Ujú. levantarse. Sin embargo, hay otras personas que les pasa lo mismo y están mucho más tranquilos, Ujú. ¿no? ¿Cuál crees tú que es la diferencia entonces entre esa persona que ve que esté lloviendo, el tráfico y que se siente mal, se siente frustrado y esa persona que dice, bueno, hoy es un día más? Bueno, es complicada de responder. Depende mucho de la persona, depende mucho de esas habilidades que tenga cada uno, de lo que experimente en su día a día, de esa carga de estrés, esa carga de trabajo, esa motivación para ir, el contexto cercano, la historia de aprendizaje que lleva a las espaldas. Al final, muchas veces esto consiste en poder identificar lo que hemos hablado antes. Muchas veces esas emociones que sentimos son las que nos mueven, las que nos dan impulso y nos dan información de cómo nos afecta lo que hay en nuestro interior y en el entorno. Una diferencia puede ser que las personas que a lo mejor vean ese día lluvioso de una manera más distanciada, de decir, bueno, es que
vengo de 6 días soleados, un día lluvioso, lo más probable es que pueda Mm, haber tráfico. Bueno, pues ya está, es algo que puede ocurrir. No tomárselo tanto como puede ser algo como más personal, por así decirlo, de decir, oye, es que el día se ha puesto así para fastidiarme, para... No, 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 al final centrarme en lo que yo puedo hacer y no en lo que no está dentro de mi control es una de las herramientas que va a facilitar que eventos externos, como puedan ser estos, nos generen un impacto distinto, nos generen un impacto más bajito, seguramente, y eso basa por reconocer qué es lo que nos genera ese impacto. Hay una persona que a lo mejor a los dos nos enfadaría llegar tarde al trabajo, pero si voy adquiriendo herramientas para gestionar ese enfado, lo más probable es que a lo mejor llegue al enfado, llegue al trabajo de una manera como más relajada, porque he pensado en el coche, oye, pues mira, ha llovido, le explicaré al jefe que yo he tenido esto, yo siempre salgo a mi hora, incluso he salido antes de tiempo. Em, Ahí es donde lo que he comentado antes, reconozco mi enfado o reconozco mi frustración, reconozco mi tristeza, la estoy sintiendo y en vez de decir, bueno, me callo y no digo nada, puedo llegar y decirle al jefe, oye, mira, yo venía justo, pero ha habido un accidente y ha llegado un atasco que no me ha permitido llegar a mi puesto de trabajo, como he podido llegar durante los últimos 7 años, siempre puntual. Entonces, al final, eso también es información que el jefe seguramente, dependiendo también de qué tipo de jefe y demás, pero que pueda valorar y pueda decir, bueno, ya conozco qué es lo que le ha ocurrido, ¿vale? Esto es un caso como muy prototípico, al final siempre si llegas tarde al trabajo, pues le dirás al jefe porque has llegado tarde, pero eso no quita que haya emociones subyacentes a todo eso, que en otras ocasiones es como que nos las callamos y no las compartimos. Entonces, al final, a otras personas no les damos pistas de cómo nos hemos sentido, qué es lo que nos ha ocurrido, y al final, pues, genera que no sepan cómo actuar en relación con nosotros y nos generen dudas, incertidumbre, malestar de me encuentro así, pero nadie más lo sabe. Entonces, por eso se implementan habilidades y a lo mejor dentro de eso están esas habilidades de una persona que ve el día nublado de distinta forma que otra, pero al final eso es solo una pequeña parte de cómo se podría explicar un poco ese mm, comportamiento. Cada persona nace con unas habilidades que puedan ser adquiridas psicológicas, nace con habilidades biológicas que pueda tener. Depende mucho de la persona, pero al final la estrategia va encaminada a gestionar ese malestar. ujú. Entonces, estoy viendo como un patrón, ¿no? En la psicología, que es el identificar lo que te pasa, aceptarlo y encontrar, utilizar herramientas que te van a permitir encontrar soluciones al problema que estés enfrentando en ese momento. Ujú. ¿Cómo pueden los padres de un deportista de alto rendimiento ayudar a su hijo a manejar mejor esa frustración, esa ansiedad, esos problemas que pueda Ujú. tener durante su etapa deportiva? Pues principalmente intentando comunicarse con él o con ella. Los deportistas al final son personas que viven mucho por y para el deporte. Entonces, al final parece que estás parece que estás solo, pero realmente tienes a tus familiares al lado, que son los que te pueden ayudar a relajar un poco o ajustar expectativas, ajustar esos niveles de estrés, facilitarte ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que la base de todo ello es la comunicación. Saber lo que nos pasa y poder compartirlo con nuestros padres Mm, nos va a facilitar que nos puedan ayudar en algunos ámbitos de, pues, a la hora de a lo mejor ir al colegio, de quién me lleva, quién no, de dejarme la comida preparada, de compartir lo mal que me sienta que mi entrenador no me convoque. Todo ese tipo de cosas, al final, los padres necesitan de ese conocimiento para poder ellos actuar en consecuencia. Cuando no lo hacemos, los padres van pues sin rumbo, no saben qué es lo que necesitamos, cómo nos pueden ayudar. Y ahí es donde entra también, en terapia también se trabajan muchas habilidades de comunicación para poder compartir principalmente esto.
esas emociones que nos están guiando hacia X metas, ese malestar de ese día lluvioso que no he podido compartir con nadie hasta que he llegado a casa y ha condicionado un poco a lo mejor mi rendimiento en el instituto o en el deporte después del instituto. Em, Al final, esas personas necesitan conocer qué es lo que nos ocurre para ver qué cosas pueden hacer para ayudarnos. No significa que lo que hagan nos ayude por sí, pero sí que les damos pistas de, oye, ¿qué necesito yo en estos momentos? Y hay veces que no sabemos lo que necesitamos. Por eso ocurre que la gente acude a consulta. Dices, me encuentro así, Mm. no sé por qué, necesito encontrarme mejor, pero tampoco sé qué es lo que necesito. Y poco a poco se irán descubriendo pequeñas cosas que puedan facilitar que exprese mejor mis emociones, las comunique mejor, mis padres conozcan qué es lo que me ocurre, cómo puedo yo ayudarles a ellos para que me ayuden. Es como todo está influenciado y todo influye. Y cuantas más ayudas y más apoyo podamos tener en ese aspecto, en este caso los deportistas, pues más fácil les puede hacer su labor en ese mundo. Ujú. Y el tema de las emociones, sobre todo con el núcleo familiar, ¿no? El papá, mamá, el hijo, ¿no? En un ejemplo que podemos poner. El hijo normalmente, el deportista, puede tener miedo, ¿no? A veces a comunicarse con el padre, ¿no? Si, por ejemplo, tienen esa relación de quiero que mi hijo gane, quiero que mi hijo tenga éxito, cuando no lo tiene, el deportista o la deportista en este caso se puede sentir con miedo, ¿no? A comunicar las sensaciones, esa frustración que está experimentando después de un mal partido. Ujú. Totalmente. Al final, esos padres vienen de un aprendizaje también que han sido influenciados por los abuelos, en donde pues Mm. necesito que hagas todo bien, necesito que saques adelante a la familia, necesito que muchas exigencias que al final muchas veces eso se traspasa a los hijos, porque lo proyectas. ¿Qué pasa? Que en estos casos, pues los padres más exigentes o con un estilo educativo un poco, pues eso, que más perfeccionista a lo mejor, porque no han tolerado nunca el fracaso, porque se les había enseñado a que el fracaso era perder, era no alcanzar objetivos. Entonces al final eso se traspasa a los o las deportistas y eso hace que el hecho del miedo, que es una emoción que también da información, que te Mm. está diciendo, oye, esto parece ser peligroso, pero es peligroso por sí es el hecho de que vas a recibir a lo mejor una reprimenda que no te va a gustar, o incluso cómo puede ser ese tipo de reprimenda, ese enfado por parte de tus padres por no alcanzar los objetivos, pues hace que dejemos de compartir cosas, porque esas consecuencias que tenemos no son agradables. Entonces, ese miedo, pues, se va acumulando, se va introyectando, se va adquiriendo de una manera en la que esa mochila acaba pesando un poquito más. ¿Y qué pasa? Que ante esas situaciones, pues muchas veces podemos evitar ese miedo, porque nos genera ese desagrado. Entonces evitamos a lo mejor hablar con nuestros padres, hablar de temas deportivos, porque saben que si sacamos el tema deportivo y no conseguimos X cosa, nuestros padres, o en este caso, este padre más autoritario, se te puede echar encima y la sensación que se te queda es desagradable. Entonces, como que estos padres no favorecen la comunicación de emociones, la expresión de emociones, entonces hace que esas personas acumulen, acumulen, acumulen y al final pues su rendimiento se pueda ver influenciado, repercutido, em, deteriorado y eso al final a nivel autoestima, a nivel autodiálogo, genera que no cumplan los objetivos fijados, no sabemos si tanto por la persona como por Ujú. el entorno cercano, que es la que muchas veces influye en qué expectativas tenemos de éxito en ámbitos de nuestra vida, como pueda ser el deportivo, académico, laboral, el que sea. Ujú. Y al final el tema del aprendizaje, el de entender tú, ¿no? De dónde vienen tus pensamientos, de dónde vienen los pensamientos de los demás o las acciones que tienen los demás, te da información para afrontar ese tipo de conversaciones, ¿no? En este caso el deportista con el papá o la mamá, porque muchas veces nos quedamos en es que esta persona es así, no la puedo cambiar. Y o es que esta persona siempre es negativa, siempre me dice lo mismo. Entonces la psicología te ayuda a replantearte el parar un momento y decir, oye, a lo mejor
esas reacciones o esas Ujú, respuestas que te está dando tu papá y tu mamá en este caso pueden ser aprendizajes que ellos hayan tenido ujú, anteriormente con los abuelos. probablemente. Sí, sí, al final esto es, como tú bien has dicho, es aprendizaje y el aprendizaje se va adquiriendo con el tiempo. Se puede ver en distintas culturas cómo aprendizajes o situaciones similares tienen aprendizajes distintos, depende de la cultura, porque viene influenciada de cosa que se va transmitiendo de generación en generación. Me da mucha rabia lo que has dicho, que lo suele decir mucha gente, que justifica sus actos diciendo yo soy así. Mm. Ese yo soy así, aparte de justificar algo que no es justificable muchas veces, puede ser comportamientos o cualquier tipo de actitud, em, siempre se puede cambiar algo. En psicología al final es cuestión de cambiar en aquello que está generando malestar o que tú no percibes malestar en ti, pero percibes malestar en el resto. Y ahí es donde tú tienes la posibilidad de poder cambiar. Justificar en que no quieres cambiar por decir yo soy así da mucha información a las personas que tienes alrededor de cara a poder compartir emociones, por ejemplo, y saber que ese padre se va a quedar sin conocer qué es lo que realmente piensa su hijo o su hija relacionado con X tema. Y es información muy valiosa porque te ayuda a conocer a la otra persona y no conoces las necesidades. Entonces, al no conocer las necesidades, se hace todo más complicado y al final se generan muchas tensiones, discrepancias, conflictos relacionados con el éxito en el deporte, el éxito en el mundo laboral, el mundo académico, porque venimos con una historia, pero si justificamos que no podemos cambiar diciendo que yo soy así, pues lo más probable es que las consecuencias no sean agradables ni tanto para la persona implicada ni para el entorno cercano. ¿Qué podríamos hacer? Mucha curiosidad tengo por saber tu opinión en esto. ¿Qué podemos hacer con esa persona que efectivamente dice eso? Cuando alguien le dice, oye, me gustaría que cambiaras esta parte de ti porque Ujú. no nos está ayudando en nuestra relación. El que te digan, no, yo es que soy así. No, Ujú. no, no voy a cambiar nunca. Bueno, pedir a una persona cambiar eh, es complicado porque al final no somos nosotros quienes para pedir a alguien que cambie su comportamiento, pero sí podemos reflejarle que lo que hace con su comportamiento y el impacto que tiene en nosotros sí que es algo que es necesario poner encima de la mesa. Y si esa persona tiene ese cariño hacia nosotros, ese querer, ese aprecio, irá reconociendo poco a poco que aquello que hace no está haciendo bien a la persona que tiene alrededor. No es tanto pedir cambiar, sino hacerle ver que las cosas que hace no están siendo positivas para la persona implicada. Y ya es decisión de la otra persona querer cambiar o no. Y de ahí ese querer cambiar o no ya depende lo que nosotros querramos hacer con esa persona en concreto. Porque al final, si esos patrones se repiten, ese malestar se repite y la persona no considera que quiera cambiar y que quiera buscar también nuestra satisfacción, nuestra felicidad, nuestro bienestar, pues bueno, habrá que plantearse qué actitudes y qué comportamientos llevar a cabo para no recibir ese malestar tan de continuo, no recibir esos comentarios, no recibir esas actitudes que nos generan tanto malestar. Entonces, difícil responder a esa pregunta, porque al final es así, pero el hecho de comunicar qué es lo que nos está enfadando, haciendo, entristeciendo, qué nos está dando miedo de esas conductas, de lo que sea, pues le da información a otra persona. Y ahí es donde entra lo que hemos dicho antes, círculo de influencia, que es lo que yo puedo hacer, donde yo tengo control, y círculo de preocupación. Yo le puedo decir todo esto a esta persona, pero si esa persona decide justificar yo soy así y no voy a cambiar, estás en todo tu derecho de distanciarte y reflejar en un futuro, si te has distanciado, por qué lo has hecho. Entonces, cuando esa persona te dice eso, la idea sería el tú identificar tu círculo de influencia, ver lo que puedes comunicar y de nuevo trabajar contigo mismo, ¿no? Trabajar tus pensamientos, pensar en lo que puedes controlar, en las Ujú, cosas que al final tú puedes influir en eso, ujú. porque sí, se lo puedes decir a la otra persona, pero luego está en la otra persona, ¿no?
el querer cambiar o el tomar los pasos que le van a ayudar a mejorar esa relación contigo. Ujú. Exactamente. Al final, te puedo poner un ejemplo como con el entrenador. Si tú al míster le comunicas qué cosas necesita él para poder ser convocado, te puede decir unas cuantas. Y tú también puedes decir, vale, pues voy a intentar cumplirlas. Una vez que tú consideras que a lo mejor las has cumplido, entrenando más intenso, mejorando en X cosa, puedes volver a reflejarle y dices, oye, esto es lo que me estabas pidiendo, consideras que se ha Mm. cumplido. Y ahí ya es percepción de la otra persona saber, pues eso, si has sido, si la has podido cumplir, no la has podido cumplir. Entonces, centrarnos en si esa persona es subjetiva con nuestro desempeño, con nuestras acciones. Si nos centramos solamente en eso, al final nuestra estabilidad va a variar y va a ser una estabilidad con oscilaciones. Pero si tú te centras en solamente en aquello que tú puedas hacer, actitudes, valores, creencias, emociones, compartirlas, todo aquello que tú puedas hacer por tu bienestar, ya es algo que sale ganando, sales ganando. Que luego la otra persona tenga X opinión u otra, pues ya te dará información de qué puedes hacer al respecto. Entonces, un poco lo que hemos dicho antes, no se trata de cambiar a la otra persona, sino reflejar qué cosas son las que hace por si está dispuesto a cambiar por encontrar un bienestar con sus actitudes hacia nosotros. ¿Que no está dispuesto? Pues sabremos qué hacer o intentaremos hacer lo posible para que nos podamos proteger ante esas situaciones y si es distanciándose, pues a lo mejor en algunas ocasiones hay que hacerlo. Ujú. Comunicación y trabajo consigo mismo. Muy buenos Ujú, pasos que tomar en estas situaciones. Quería comentar también, Javier, un mito, ¿no?, que hay dentro del mundo de la psicología, que lo hemos hablado antes de empezar el podcast, y es que se entiende normalmente dentro de la sociedad que solo necesitas trabajar con un psicólogo si tienes problemas. ujú. ¿Qué piensas de eso? Bueno, como bien dice la palabra, es un mito. Eh, Realmente no necesariamente tienes que trabajar en terapia son los problemas. Hay personas que en su día a día pues están tranquilas, tienen dificultades, pero las van llevando. En el momento en el que notes que esas situaciones nuevas te generan incomodidad, te generan malestar y no sabes cómo eh, atajarlo, ahí ya es donde puedes empezar a plantearte el hecho de pedir ayuda profesional, porque al final esto se basa en encontrar el bienestar. Si hay situaciones nuevas que no se pueden controlar, que el hecho de no saber que no se pueden controlar y que te generen mucha activación, mucho malestar, significa que va a perjudicar los días sucesivos, pues la terapia facilita que se pueda explorar todo aquello que ocurre y que pueda facilitar encontrar herramientas para tú poder encontrar el objetivo de estar bien, principalmente, y de conseguir un aprendizaje que por tu parte, pues quizá se queda escaso por las herramientas que has ido adquiriendo, que al final muchas veces cuando me vienen a consulta pacientes que les cuesta gestionar emociones, les cuesta gestionar algunas situaciones, algunos problemas que le ocurren en su día a día, muchas veces les tengo que tranquilizar y decir, oye, es que esto es normal Mm. porque al final nadie nace sabiendo y si no nos las enseñan en nuestro entorno más cercano, familia, amigos, colegio, etcétera, no nos podemos juzgar de esa manera, decir, es que me gustaría reaccionar de otra forma, pero es que no sé. Claro, normal. Si no nos han enseñado a cómo interpretar esas Mm. situaciones, cómo reaccionar, o nos enseñan a reaccionar, pero de una manera desadaptativa, pues al final la gente necesita encontrar esas herramientas que justo en terapia es donde se puede hacer aproximaciones para encontrar respuestas adaptativas y que al final todos en la vida vamos a tener problemas.
todos vamos a tener situaciones muy difíciles, con una alta carga de estrés, con esa ansiedad muy conocida de que no sabemos qué va a pasar en un futuro y si sale mal y si esos y sí condicionan mucho nuestro estado de ánimo porque nos pone como en una obligación o en una incertidumbre de y si ocurre esto y si hago y al final eso nos va a ocurrir a todos en nuestra vida. Cuando veamos que eso se nos hace bola, se nos avalancha, se nos hace muy complicado, oye, pararse a reflexionar y decir, a lo mejor no puedo con esto yo solo, no puedo a lo mejor con esto, incluso con mis familiares apoyando, no puedo. Voy a ver si puedo utilizar la ayuda profesional que me va a ayudar a poder eh, reconocer qué cosas son, poder expresar cómo me siento y una vez conocido todo eso, ver qué cosas se pueden utilizar para solventar esos problemas, esas sensaciones, esas emociones, lo que sea. Pero al final, muchas veces las herramientas que tenemos de fábrica o que vamos aprendiendo no son suficientes. En terapia es donde se puede incorporar algunas más que van en la línea de intentar mejorar. Ujú. Entonces, igualmente que para un deportista tiene que ir al gimnasio para poder entrenar la parte física, la parte que se trabaja en esa terapia con un psicólogo es el entrenar parte mental, ¿no? Ujú, El ponerte, por así decirlo, fuerte mentalmente, más que fuerte, el entender, ujú, ¿no? Nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones. Has tocado el tema de que las emociones son información, los aprendizajes, el enfocarte en lo que puedes controlar y poder tener al final mejores herramientas para afrontar tu día a día. ujú. Una pregunta que me encanta, es la última pregunta que tengo para todos los que vengan al podcast, es si tuvieras que darle dos consejos a tu yo del pasado, a lo mejor a ese Ujú. Javier que tenía 15 años y estaba jugando al fútbol y no sabía qué iba a pasar con su vida en el futuro, ¿cuáles serían? Bueno, difícil encontrar dos, pero bueno, voy a intentar a ver si puedo responderte bien a la pregunta. Al final el objetivo de dónde estamos es poder encontrar em, ese disfrute de las cosas que nos ocurren, por muy agradables o desagradables que sean, pero al final es ese aprendizaje que nos llevamos, nos transportan al día de hoy. A mí yo del pasado le diría que eso, que disfrutase de todos esos aprendizajes que la vida te pone al lado de aprender de esos familiares, aprender de cómo te has relacionado con amigos, con pareja, en el entorno laboral, el entorno académico, porque al final va construyendo un poco tu forma de ser, tu personalidad, acaba encontrando eso, acabas encontrando pistas y disfrutando de esas pistas que te da la vida en ciertas situaciones. Y sobre todo, querer saber siempre más. Al final, la profesión de psicología no acaba cuando acabas el máster. Tienes que seguir formándote, tienes que seguir adaptándote a las necesidades de los pacientes en consulta, tienes que seguir creciendo en el ámbito también más cognitivo, más a nivel conocimiento, pero reconocer que ese conocimiento te va a ayudar a encontrar cosas nuevas, herramientas nuevas, habilidades nuevas que te van a poder ayudar tanto a ti personalmente, como a mí me ha ayudado mucho estos años de psicología a ser quien soy hoy, a, a ver las cosas de una forma distinta, ya no solo por haber yo pasado por un proceso personal de terapia, sino lo que la psicología me ha aportado a modo de disfrutar de cada momento, ¿vale? Y siempre querer aprender un poquito más, porque siempre Mm. podemos aprender un poquito más, encontrar un montón de libros, un montón de papers que leer, que vayan ayudándote tanto en la parte más personal y en la parte más profesional, que al final hay mucho solapamiento porque interaccionamos con personas, estamos en consulta con personas y sobre todo eso, disfrutar de todos los momentos que algunos serán
agradables, otros serán muy desagradables, pero forma parte de lo que es la vida y intentar sacar siempre un aprendizaje de todo ello, porque con eso, a día de hoy, puedes ir construyéndote un futuro mucho mejor y ver qué objetivos son los que puedes ir planteándote y puedes ir creyendo de cara a encontrar en un futuro. Disfrutar y aprender. Ujú. Vaya los consejos Totalmente, más top. Claro que sí. totalmente. Entonces, Javier, para aquel que nos esté escuchando, jugador, padre, entrenador o cualquier persona que esté escuchando el podcast, si se quieren poner en contacto con Ujú. Javier Conti para conocer más sobre la psicología o cómo trabajas tú en la terapia, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Gracias, David, por esta parte también. Pues bueno, a través de la plataforma de LinkedIn pueden encontrar mi perfil, mi formación, en donde estoy especializado, que es en el campo de la psicología más clínica, más de la salud, que aquí en España es Psicología General Sanitaria, es el máster que te habilita para ello. Y ahí pues también podéis ver qué formación tengo acerca de X áreas dentro de esta parte más clínica. Y si quisierais poneros en contacto conmigo, os puedo facilitar mi correo electrónico, en donde ahí pues si os ha parecido interesante, si queréis plantearme alguna pregunta, si queréis conocer algo más sobre mí, pues podéis contactar. No sé si quieres que te lo diga por aquí o quieres publicarlo o ponerlo en algún sitio, pero bueno, os lo comento igualmente. Mi correo electrónico es javierconti todo junto, @gmail.com y ese es mi correo profesional para, pues, oye, en el momento que al final eh, se precise ayuda psicológica, pues yo estoy dispuesto, me he formado para ello y, y se puede iniciar un bonito camino para encontrar esa parte de bienestar que creo que todo el mundo se merece. Bueno, creo no, honestamente, todo el mundo se merece. Que iniciar es difícil, iniciar en terapia siempre es complicado porque hay mucho estigma sobre ello, pero una vez que inicias es una de las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida porque te va a servir de aprendizaje en un futuro y vas a descubrir cosas totalmente nuevas de ti que antes seguramente no hubieses imaginado que tenías. Ujú. Genial, Javier. Pues muchas gracias. Dejaré el link a tu perfil de LinkedIn Ujú. y el correo también para los que se quieran poner en contacto contigo. Perfecto. Y de nuevo, muchísimas gracias por todos los consejos, los apuntes, la información sobre la psicología, los jugadores, entrenadores, cualquier persona que esté escuchando este podcast lo va a encontrar muy útil y esperemos que puedan utilizar muchas de esas herramientas que has comentado en su día a día. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, David, por todo, por darme este tiempo para poder hablar de este tema tan interesante. Y nada más, simplemente palabras de agradecimiento por todo ello y espero que esta, este podcast y esta charla entre los dos haya sido beneficiosa para aquellas personas que la hayan escuchado y simplemente darte las gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí contigo. Genial, Te Javier. mando un Muchas abrazo muy gracias. fuerte.